¿Qué tal, jóvenes? Vamos a resolver una ecuación que se le conoce como la ecuación de Cauchy-Euler. Esta ecuación tiene la característica de que el coeficiente de la derivada va a tener el mismo exponente. Esto es, si aquí tuviera x a la cuarta, estaría multiplicando a la cuarta derivada de la variable y. Si x aquí tiene el exponente al cubo, aquí sería la tercera derivada de la variable y así sucesivamente. Observen que aquí ya tengo x, por lo tanto es la primera derivada. Aquí ya no aparece x, aparece simplemente la variable y. Y eso va a estar igualado a una g de x. Recuerden que esta g de x es algo diferente a cero. Esta es la estructura de una ecuación de Cauchy-Euler. Bien, para esta ecuación vamos a encontrar su solución característica y su solución particular. La solución característica la vamos a obtener utilizando un cambio de variable, como se indica en este renglón. Vamos a proponer que y sea igual a x a la r. Por lo tanto, si la ecuación diferencial tuviera dos derivadas, entonces nosotros necesitamos encontrar la segunda derivada de y. Si y es igual a x a la r, entonces su primera derivada sería igual a r por x a la r menos 1. Su segunda derivada sería igual a r por r menos 1 por x r menos elevado a la r menos 2. Y así sucesivamente. Puedo encontrar la tercera cuarta derivada de todo esto. Y es lo que voy a utilizar para encontrar la solución característica. Haciendo este cambio de variable, me va a quedar entonces un polinomio en una ecuación que vamos a llamar la solución característica. Me va a quedar un polinomio y voy a encontrar las raíces de ese polinomio. Dependiendo cómo sean las raíces de ese polinomio, voy a tener tres casos de solución característica de esta ecuación diferencial. El primer caso sería, si las raíces están incluidas dentro de los números reales y son diferentes las raíces, entonces la solución característica de esta ecuación diferencial sería de esta forma. No son términos semejantes, puesto que las raíces son diferentes. Caso número 2, si las raíces pertenecen a los números reales y son iguales. Entonces aquí R1 y R2 son iguales y estos términos serían semejantes. Para quitar esa semejanza, ahora nosotros vamos a multiplicar uno de los términos por el logaritmo natural de x. Y esta sería mi solución característica si las raíces pertenecen a los números reales y son iguales. Y por último, el tercer caso, si las raíces pertenecen a los números imaginarios o complejos. Entonces recuerden que un número complejo está estructurado con alfa más menos beta i, donde i es la unidad imaginaria. Y entonces mi solución característica de la ecuación diferencial sería x elevado a la alfa, que es la parte real del número complejo, que multiplica a c subíndice 1 por el coseno de beta por el logaritmo natural de x, más c subíndice 2 por el seno de beta por el logaritmo natural de x. Recuerden que beta es la parte imaginaria. Entonces tendría estos casos que se parecen mucho a los casos que hemos visto con anterioridad en coeficientes constantes. Hay una variante, en este caso es x elevado simplemente a la raíz. En los otros casos es Euler elevado a la raíz por x, es diferente. No hay que confundir
las soluciones de la ecuación diferencial. Hay que ver de qué ecuación diferencial estamos viendo, jóvenes, para que no se confunden. Cuando tenemos términos semejantes, ahora se multiplica por el logaritmo natural de x, siempre y cuando la ecuación diferencial tenga la estructura de Cauchy-Euler. Y si es complejo o imaginaria, las raíces vienen de esta forma. Bien, la solución particular la vamos a encontrar con un método visto con anterioridad. Puede ser el método de coeficientes indeterminados o el método de variación de parámetros, cualquiera de esos dos. Todo va a depender de mi g de x. Mi g de x. Si tengo una propuesta dentro de lo que marca el método de coeficientes indeterminados, pues lo resuelvo por este método. Si no hay una propuesta de solución, entonces lo tendré que hacer por variación de parámetros. Bien, vamos a resolver una ecuación diferencial de este tipo para que vean qué es lo que hay que ir haciendo. Vemos entonces, tengo esta ecuación diferencial y me piden que la resuelva y que verifique si tiene la estructura de la ecuación de Cauchy-Euler. Aquí veo que está x al cuadrado por la segunda derivada, x por la primera derivada, y aquí no aparece x, pero aparece la variable y. Está igualado a algo diferente de 0, por lo tanto, sí tiene la ecuación, la estructura de una ecuación de Cauchy-Euler. Y vamos a resolverla por este método. Vamos a encontrar lo que conocemos también como una ecuación reducida para encontrar la solución característica. La ecuación reducida es todo lo que está del signo igual a la izquierda, lo voy a igualar ahora a 0. Esta es mi ecuación reducida y me va a ayudar para encontrar la solución característica. Observo que tengo la segunda derivada, por lo tanto voy a aplicar el cambio de variable. Voy a sustituir a y por x a la r, a la primera derivada por r por x elevado a la r menos 1 y a la segunda derivada por r que multiplica a r menos 1 que multiplica a x elevado a la r menos 2. Observen entonces que tengo x al cuadrado, aquí está. La segunda derivada, que es todo esto, es lo que tengo aquí. Lo voy a poner con diferentes colores para que lo observen. Esta es la segunda derivada, que es exactamente lo mismo que esto. Luego tengo la primera derivada, que es esto, y aquí efectivamente es 8x, que multiplica la primera derivada, aquí está la primera derivada, y y que está x a la r, acá está y, que es x a la r. Bien, entonces, ahora voy a tener, observen que también estoy multiplicando. Tengo este factor que se multiplica con este otro factor. Las bases, que es x, son iguales. Por lo tanto, pongo una sola vez la base, que es x, y los exponentes los sumo. X elevado a la r menos 2 más 2 me va a quedar simplemente x a la r. Algo similar va a aparecer en esta otra multiplicación. Y me queda x a la r. Y por último, pues aquí tengo x a la r y aquí también tengo x a la r. Bien, entonces esto me va a dar la oportunidad, observen que tengo tres términos, me va a dar la oportunidad de factorizar por término común. El término común es, el factor común es x a la r. Por lo tanto, factorizo x a la r y me queda de esta forma. Observen que lo que tengo aquí dentro de los corchetes es la multiplicación que realicé aquí.
R por R, R al cuadrado, R por menos 1, menos R, aquí tengo 8R y aquí tengo 10. Hago la simplificación 8R menos 1R, me va a quedar 7R. Y ahora recuerden que X a la R no puede ser igual a 0, porque X a la R es Y. Si Y es igual a 0, no existe ni la primera ni la segunda derivada, y por lo tanto no existe ecuación diferencial. Por eso X a la R no puede ser 0. Por lo tanto, lo que tengo dentro de los corchetes es lo que tiene que ser igual a 0, que es R al cuadrado más 7R más 10. Yo voy a factorizar este trinomio al cuadrado. Recuerden que uno de los métodos para factorización es descomponerlo en dos binomios. El primer término de ambos binomios va a ser lo que resulte de la raíz cuadrada del primer término. Si yo saco la raíz cuadrada de esto, me va a quedar simplemente R, que es lo que tengo aquí y lo que tengo aquí. Va a ser mi primer término en ambos binomios. El signo del primer binomio va a resultar de multiplicar el primer signo por el segundo signo. Esto me va a dar más por más, me va a dar más aquí. El signo del segundo binomio va a resultar de multiplicar este signo, el segundo signo, por el tercer signo. Y por lo tanto me va a dar este otro signo. Y ahora, si los signos son iguales, necesito dos números que multiplicados me den 10 y sumados me den 7. Si los signos aquí fueran diferentes, dos números que multiplicados me den 10 y restados me dieran 7. Bien, como los signos son iguales, los números que multiplicados me dan 10 y sumados me dan 7 son 5 y 2. Puedo encontrar las raíces por este método de factorización o puedo encontrar las raíces utilizando la ecuación de segundo grado. Bien, por lo tanto, una raíz es igual a menos 5, la otra raíz es igual a menos 2. La solución característica de la ecuación diferencial va a ser esto. C subíndice 1 por x a la menos 5 más C subíndice 2 por x a la menos 2. Esta es mi solución característica. Ahora necesito encontrar la solución particular. La solución particular todo depende de lo que tenga en mi g de x. Me voy a subir para observar la ecuación diferencial. Aquí la tengo. Observen que en esta ecuación diferencial, esto que tengo aquí es mi g minúscula de x. Esto es igual a g minúscula. Y también observo que aquí tengo un logaritmo natural. Recordemos que en el método de coeficientes indeterminados no tengo una propuesta de solución cuando es logaritmo natural. Por lo tanto, lo voy a tener que hacer por el método, voy a tener que encontrar la solución particular por el método de variación de parámetros. El método de variación de parámetros dice la solución de la ecuación diferencial, en este caso ya sería particular, va a ser igual a v subíndice 1 por y1 más v subíndice 2 por y2. ¿Y quién es v subíndice 1? Pues v subíndice 1 recordemos que es igual a menos la integral de y subíndice 1 por mi g mayúscula de x entre mi gronskiano. V subíndice 2 va a ser igual, perdón, aquí es y subíndice 2. V subíndice 2 va a ser igual con signo positivo la integral y ahora sí sería y subíndice 1 por mi g mayúscula de x entre mi gronskiano
ambos por el diferencial de x. Necesito entonces encontrar v subíndice 1 y v subíndice 2 para sustituirlos aquí. Y subíndice 1 y y subíndice 2 ya los tengo al tener la solución característica. Bien, entonces vamos a encontrar la solución particular de esta ecuación diferencial por el método de variación de parámetros. Aquí tengo la solución característica y recuerden que esto que tengo aquí sería y subíndice 1 y este sería y subíndice 2, como lo tengo expresado aquí abajo. Para conformar mi determinante necesito las derivadas de y subíndice 1 y y subíndice 2. Sus derivadas las tengo aquí abajo. Es algo sencillo. Con esto ya tengo los elementos para encontrar mi determinante, mi gronskiano. Por lo tanto, mi gronskiano lo estaría formando de esta forma. Y subíndice 1, y subíndice 2 y abajo sus respectivas derivadas. Recordemos entonces que el determinante en la línea principal voy a multiplicar estas dos cantidades y van a ir con el signo positivo. Digo, van a salir con el signo que resulte la multiplicación. Voy a respetar el signo. Positivo por negativo va a ser negativo y x a la menos 5 por 2x a la menos 3 me va a quedar 2x a la menos 8. La diagonal secundaria es esta y a esta sí le voy a cambiar el signo. La multiplicación de este signo positivo por este signo negativo me da negativo. Como es diagonal secundaria, va a quedar signo positivo acá. Y la multiplicación de 5x a la menos 6 por x a la menos 2 me da 5x a la menos 8. Tengo entonces, hago la resta, 5x menos 8 menos 2x a la menos 8, me va a quedar que mi gronskiano es 3x a la menos 8. Ya tengo y subíndice 1, y subíndice 2, ya tengo mi gronskiano, necesito encontrar ahora mi g mayúscula de x. Recordemos que mi ecuación diferencial es esta. Para que esto sea g mayúscula de x, recuerden que el coeficiente de la derivada más alta tiene que ser 1. Y aquí tengo x al cuadrado. Por lo tanto, toda la ecuación la voy a dividir entre x al cuadrado para encontrar de este lado mi g mayúscula de x. Al dividir este término, este factor entre x al cuadrado, voy a encontrar mi g mayúscula de x. Por lo tanto, mi g mayúscula de x es igual a x a la menos 3, logaritmo natural de x. Bien, esto nada más es utilizando la propiedad de los exponentes. Habíamos dicho que v subíndice 1 es igual a menos, la derivada de v subíndice 1 es igual a menos y subíndice 2 por g mayúscula de x entre mi gronskiano. Sustituyo los valores que ya tengo. Aquí está mi g mayúscula. Mi gronskiano recordemos que era 3x a la menos 8 y y subíndice 2 x a la menos 2. Al hacer esta simplificación, aquí me queda x a la menos 5 entre x a la menos 8. Subo este x a la menos 8, le cambio el signo al exponente y por lo tanto me queda x a la menos 3 que multiplica al logaritmo natural de x entre 3. Para quitar aquí la derivada, voy a integrar ambas partes, como dice aquí, y me queda esta integral. Para resolver esta integral la puedo realizar por partes o dependiendo también lo que estén utilizando de formularios, podemos ver, permítanme, podemos ver esta fórmula, miren. La integral de u elevado a la n por el logaritmo natural de u diferencial de u. Y aquí tengo el resultado
de esa integral. Voy a utilizar entonces esta integral para evitar hacerla por partes, o si la hacen por partes, les va a dar el mismo resultado. Bien, regreso entonces a mí. Aquí tengo la integral, ya utilizando la fórmula que acabamos de ver, observamos que me va a quedar este resultado. El menos un tercio que tenía fuera de la integral, lo sigo manteniendo y hago la multiplicación. Observen que aquí, al multiplicar este signo por el signo positivo aquí, me quedaría negativo, y este negativo por este negativo me quedaría positivo. Por lo tanto, en este siguiente paso, estoy poniendo el término que es positivo, que es este, x a la cuarta entre 16 por 3. 16 por 3 me da el 48. Me queda este término y este sería el negativo menos x a la cuarta, 4 por 3 serían 12, por el logaritmo natural de x. Ya tengo v subíndice 1. Ahora encontramos v subíndice 2 en una forma similar, utilizando su ecuación. Sustituyo valores y encuentro una integral mucho más sencilla, que va a ser esta integral. Un tercio que multiplica la integral del logaritmo natural de x diferencial de x. Esta integral es mucho más sencilla, es directo y me va a quedar de esta forma. Por lo tanto, ya encontré v subíndice 2. Ya tengo todo lo necesario para encontrar la solución particular. V subíndice 1 por y1 más v subíndice 2 por y2. Sustituyo valores y me va a quedar de esta forma. Voy a aplicar las multiplicaciones. X a la menos 5 por x a la cuarta me da x a la menos 1. Lo mismo pasa aquí. Y aquí x a la menos 2 por x me va a quedar x a la menos 1. X a la menos 2 por x me va a quedar x a la menos 1. Aquí entonces observo que esto lo puedo también simplificar porque son términos semejantes. Aquí tengo un doceavo de x a la menos 1 por el logaritmo natural de x, y aquí es negativo, perdón, y aquí tengo 1 sobre 3 por x a la menos 1 logaritmo natural de x. Aquí resuelvo estas fracciones y me van a quedar que es x a la menos 1 entre 4 logaritmo natural de x. Esto vamos a hacerlo aquí. Miren, ambos términos voy a utilizar este término y este término. Ambos términos tienen logaritmo natural de x. No voy a utilizar ahorita el logaritmo natural para que se vea más claro la operación. Por lo tanto, yo voy a tener, permítanme, yo voy a tener este valor positivo primero, va a ser un tercio. Bueno, ambos tienen x a la menos 1 por el logaritmo natural de x. Eso no lo voy a tener ahorita, solamente voy a manejar un tercio menos un doceavo. Y para que este denominador se convierta en doceavo, una de las formas más sencillas, pues lo voy a multiplicar por 4, ¿no? Pero si lo multiplico por 4, en el denominador, también al numerador lo multiplico por 4. Al final esto me da 1 y 1 por un tercio sigue siendo un tercio. Sigue siendo un tercio, solamente que ahora lo veo 4 por 1 serían 4 y 4 por 3 serían 12, menos un doceavo. Como ya tengo el mismo denominador, 4 menos 1 serían 3 doceavos. Tercera de 3 es 1, tercera de 12 es 4.
y me va a quedar un cuarto. Ese un cuarto es el que tengo aquí, un cuarto. Ahora sí, por x a la menos 1, logaritmo natural de 1. Aquí tengo también x a la menos 1, x a la menos 1, tengo 1 sobre 48 menos 1 entre 3. Hago algo similar y me va a quedar que es un cuarto. Bien, ya simplificada mi solución particular, entonces podemos encontrar la solución total de la ecuación diferencial, que es la suma de la solución característica más la solución particular, que sería esto. Y ese sería el resultado de la ecuación diferencial inicial que tenía una estructura o tiene una estructura de Cauchy-Euler. Bien, jóvenes, les dejo aquí en el archivo algunos otros ejercicios para que los vayan resolviendo, vayan practicando este método de solución. Observen que en algunos ejercicios solamente les doy la propuesta particular. Eso lo pueden ir viendo ahí, o la solución total para que lo resuelvan. Bien, jóvenes, espero que sea de ayuda este video. Gracias.